La temática de hoy veréis que va a ser una compaginación entre unas palabras que ya habíamos pasado anteriormente de Ron Wyatt. Hemos hecho una breve extracción de 4 puntos de lo que él habla y voy a relatar unas experiencias personales mías que a mí me dan más certeza de lo que este señor dijo. Realmente no son bromas, es cierto. Sabéis, precisamente esta semana alguien me decía que estaba convencido de que este señor era un farsante, que decía cosas que realmente no eran, que esto se hizo por intereses económicos y demás. Claro, evidentemente esta es una opinión bastante generalizada, pero yo personalmente he llegado a una conclusión totalmente distinta. Y sabéis, hoy os voy a exponer algunos de los detalles que no he dicho prácticamente a nadie, porque a veces uno se reserva cosas para que no crean de que, bueno, o quiere ir de profeta o de semidios, o que está como una cabra, que también puede pasar que uno piense eso, pero que son experiencias personales que creo que conviene que relate cuando ha llegado a este punto, porque a mí son los que precisamente me han dado más certeza de que este señor no mentía. Hoy vamos a hacer unas cuantas paradas por distintas conexiones entre cuando hablo yo, cuando Ron expone lo suyo. Haremos 4 intervalos distintos y quiero que tengáis un poco de paciencia para estos momentos de compaginación, pero creo que son 4 puntos en los cuales, sobre todo el último, nos va a servir para introducirnos en la próxima temática que, si Dios quiere, trataremos, que es realmente muy, pero que muy importante. Vamos pues ya a pasar la primera parte de estas escenas. Usted tuvo un encuentro con un ángel en forma humana. ¿Nos puede contar sobre ello, por favor? Que tuve un encuentro con un ángel. He tenido varios, de hecho, que yo sepa hasta hoy, 16. Les voy a contar la historia más corta. Un día estábamos trabajando en nuestra excavación en el Arca de la Alianza y un hombre vino, observó por unos minutos y preguntó si podía ayudar. Le dije, seguro, así que se estaba llevando baldes y haciéndome preguntas al igual que todos ustedes esta noche. Y yo estaba haciendo mi mejor esfuerzo para responder como estoy esta noche. Él dijo, me gustaría que pudiera venir a nuestra escuela. Dijo, estoy tomando un curso de religión, deseo que usted pudiera venir a hablar con nosotros. Y yo dije, lo haré con gusto. Solo escoge un día o noche y hazme saber e iré. Así que dijo, si me disculpa un momento, voy corriendo a llamarlos. Así que llamó, dijo que la noche del miércoles. Dije, está bien. Así que la noche del miércoles salí un poco más temprano, fui a asearme, tenía alquilado un auto chocado y me dirigí allá con las instrucciones que me habían dado. Él dijo, toma a la izquierda en esta calle, a la derecha en esta calle, a la izquierda en esta calle y estamos en la casa número tal y tal. Bueno, fui a la calle donde yo tenía que girar a la izquierda, tomé a la izquierda en la misma. No pude encontrar la que diera a la derecha, no había ninguna señal. Yo iba y venía en busca de la señal 5 o 6 veces y no la encontré. Dije, Señor, si quieres que hable con esta gente vas a tener que ayudarme, no he podido encontrar la calle. Ya había vuelto hacia la ciudad y me dije, voy a dar la vuelta de ida y vuelta una vez más y si yo no la veo, no hay nada que podamos hacer al respecto. Y regreso al hotel. Así que me di la vuelta y ahí estaba este hombre pequeño y viejo, tambaleante, caminando por la curva al borde de la acera. Se tropezaba en la calle en el otro sentido. No estaba borracho. Era simplemente un hombre viejo y yo no lo había visto antes. Pero decidí que si yo no lo ayudaba, él se iba a matar. Así que me detuve y le dije, Señor, ¿puedo llevarlo a alguna parte? Alguien va a atropellarlo. Él dijo, sí, sí puede, muchas gracias. Y yo le dije, bueno, ¿a dónde quiere ir? Él dijo, quiero ir a una tienda al pie de la colina hasta allí. Usted solo dígame dónde dar vuelta. Yo había renunciado a esta otra cosa y yo le llevaré allí. No le dije eso, solo lo pensé. Y así dijo, de vuelta aquí, cuando avanzamos por la calle un poco y era una calle de la carretera sin señalización. Soy un poco lento, así que usted sabe, descendimos de la colina. Él dijo, este es el lugar.
Me detuve y él salió. No había una tienda allí, pero estaba bardeado. Había hierbas y arbustos que crecen y no se había utilizado por lo menos durante 10 años, quizá más. Y yo dije, aquí es donde usted quiere ir, señor. Y él dijo, ¿sí qué es? Yo le dije, bien. Así que salió por la puerta y estos autos alquilados son residuos que no tienen aire acondicionado, así que tenía 2 ventanas abiertas. Cuando cerró la puerta, metió de nuevo la cabeza por la ventana de atrás y dijo, el joven que busca está a la altura de esa calle en la parte superior de la colina. Vaya hasta la puerta y es la primera casa a la derecha. Miré hacia atrás para dar las gracias, pero no había nadie. Tuvimos una reunión real esa noche. El testimonio que dio Ron Wyatt sobre la aparición de este ángel en forma humana, con la cual conversó, que en un principio no se mostró como un ángel para nada, sino como un hombre incluso borracho, luego finalmente se da cuenta de quién era, quien le estuvo marcando, ayudando a encontrar la situación que él buscaba. Hay un texto bíblico que podemos recordar, donde vemos que no es la primera vez en la historia que alguien tiene un encuentro con ángeles y en un principio no ve que son ángeles, cree que son seres humanos. El texto se encuentra en Génesis capítulo 19, es la destrucción que la Biblia registra sobre Sodoma y Gomorra, que curiosamente le encontró la localidad de Gomorra, Ron Wyatt. Es interesante notar cómo Lot precisamente tiene un encuentro con unos señores que él cree que son gente que sencillamente va andando por allí, y él, que era muy hospitalario, les dice, por favor, venid a mi casa. Y en verdad eran ángeles que habían ido para allá para instruirlo y decirle de que la ciudad iba a ser destruida y de que cogieran y se fueran. Llega un momento, en los versículos del 15 al 17, de que dice, y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Este texto nos recuerda de cómo precisamente Lot hace caso a estos señores cuando ya ve que verdaderamente venían con un mensaje de Dios y enseguida cogen y huyen de la ciudad. En este caso los ángeles estaban para ayudar una vez más, pero no se mostraron en un principio como ángeles. Sabéis, ciertamente lo que Ron contó podía ser inventado, claro que podía ser inventado, pero sabéis, cuando yo oí su relato por primera vez, me hizo pensar mucho en una experiencia que yo tuve cuando tenía unos 17 años. Él habla que ha tenido 16 encuentros distintos con ángeles. Yo he tenido algunos, tanto de buenos como de malos. Me refiero a ángeles, ángeles de Dios y ángeles de Satanás. Y realmente tuve uno con 17 años que lo recuerdo muy vívidamente. Y fue precisamente cuando era un viernes, era fiesta en mi ciudad, y en esos años la ciudad era más pequeña, sobre todo un viernes que era festivo, la gente prácticamente no aparecía por ningún sitio. Sabéis, en Girona es una ciudad que a la que la noche es temprana, es bastante en horas tempranas, la gente desaparece. Aún sigue pasando ahora, antes pasaba mucho más. Y yo recuerdo que ese viernes me dirigí hacia la iglesia adventista, que estaba bastante lejos de donde yo vivía, y empecé a caminar hasta que llegué a una parte, no muy lejos tampoco de mi casa, en una calle principal, que es conocida como el Carrer Barcelona, la calle que va hacia Barcelona. Y cuando estaba pasando por un lugar llamado Plaça Marquès de Camps, recuerdo que mientras yo andaba por la acera, en esa plaza que estaba al otro lado de la carretera,
vi a dos muchachos, un poco más jóvenes que yo, y, ¿sabéis? A veces parece que alguien te diga las cosas, y noté como dentro algo que me decía, cuidado con esos dos chicos. Me los estuve mirando, yo seguía andando, y vi que, al girarme, que ellos cruzaban la carretera hacia mí. Empezaron a andarme detrás y a decir, oye, ¿tiene hora? Eran, bueno, dos chicos que no hacían una buena pinta, precisamente, no daban muy buenas sensaciones. Y lo que no recuerdo si les dije si llevaba hora o no, no lo recuerdo. Yo seguía andando, pero precisamente vi que seguían diciéndome cosas y ya pensé, estos van a por mí. Aproveché a cruzar esta calle, que es una de las anchas que hay en Girona, que tampoco lo es sumamente ancha, pero es una de las más anchas. Y cuando llego a la otra acera, los chavales también van detrás de mí, cruzando. Dije, ya está, estos van a por mí, descaradamente. Aprovechando que pasó algún coche, de los pocos que pasaban en esos momentos, me pasé entre los dos coches y crucé a la otra acera una vez más. Los chicos tuvieron que esperar a que pasaran los coches y ya enfilaron detrás de mí. Recuerdo que mientras empezaba yo a cruzar, había delante un bar llamado Bus Stop. Os doy hasta las referencias para que los que sepan dónde es lo puedan localizar. Y vi como, no sé si era un camarero o quién era, que estaba cerrando en esos momentos la puerta y volvía hacia atrás del local, girándose. Ya pensé, ostras, uno que me puede ayudar, y ahora se gira. Yo ya estaba llegando a la acera cuando los chicos los tenía, nada, a tocar a mí. ¿Sabéis? En esos momentos, en esas fracciones de segundo, hay varios pensamientos que se te cruzan. El primero fue, bueno, ¿qué hago? ¿Me giro y al primero le pego una patada y salgo corriendo? Pero automáticamente pensé, soy cristiano, no puedo hacer eso. Señor, haz algo tú. Pero todo esto, supongo que son fracciones de segundo. No me digáis de dónde, porque no lo sé. Pero allí no había nadie, nadie, solo la oscuridad de la noche, nadie más. Y cuando ya pongo el pie en la acera, a 2 metros de mí, aparece un señor, no sé de dónde salió, bajito, con sombrero, su abrigo, hacía frío, i le digo en catalán, perdoni, ¿le importa que vagi amb vostè? Aquests nanos van a per mi. ¿Le importa que vaya con usted? Estos chicos iban a por mí. Y me dice, tranquilo, ya los había visto yo antes. Automáticamente los chicos se quedaron quietos. Se quedaron quietos, no llegaron ni a pisar en la acera. Andé con él unos pasos, me giré, los chicos estaban quietos mirándonos, no se atrevieron a hacer nada, y eso que era un señor mayor, podían haber actuado igual, ¿verdad? Un señor, ya, a ver, la sensación que me daba de un señor jubilado incluso. Y él me respondió en castellano. ¿Será que los ángeles hablan español? Y cuando avancé unos pasos más, me vuelvo a girar y veo a los chicos cómo hacen así y se vuelven hacia atrás, por donde habían venido originalmente. Yo al hombre le digo, gracias, porque estos chicos, verdaderamente he visto que iban a por mí, le expliqué lo que yo hice, y me dijo, sí, sí, tú tranquilo. Y solo le termino de decir esto y me dice, bueno, yo voy por aquí, tú sigue tu camino. Digo, pues muchas gracias, porque la verdad es que me ha hecho un favor, ¿sabéis? Yo en esos años no hacía ni pesas, era sumamente enclenque, más que ahora. Y recuerdo que le digo, gracias, nos despedimos, el hombre sigue con su pose de abrigo con el cuello subido, el sombrero calado, de gris, hace unos pasos, me lo miro, yo ando pocos pasos, 2, 3 pasos, no más, me giro y el hombre ya no estaba y no había entrado en ningún lugar porque aún no había ninguna puerta allí cercana. Yo no sé dónde fue a parar ese señor.
Yo solo sé y tengo el pleno convencimiento de que un ángel vino haciéndose pasar por un señor cualquiera, en los cuales, como le pasó a Ron, era un borracho. ¿Quién iba a decir que era un ángel? ¿Quién iba a decir a mí que un señor que me habla en castellano, me responde en castellano, cuando yo le hablo en catalán, me dice sí y tal, y no pasa nada? Y me vino precisamente en ese momento, no sé de dónde y no sé dónde fue. ¿Sabéis? Cuando yo esta experiencia de Ron, entendí de que no estaba mintiendo. Ahora vamos a ver una segunda parte donde Ron habla de 4 ángeles que él vio custodiando el arca de la alianza cuando entró allí. Vamos a pasar esta toma primero. Cuando la encontré, había allí 4 jóvenes de pie, y empecé a decir, ¿qué están haciendo aquí? Me quedé helado. No me podía mover, no podía respirar, no podía hacer nada. Uno de ellos dijo, somos los 4 ángeles que han estado cuidando el arca desde que Moisés puso las tablas de piedra en ella. Y me indicaron que preparara mi videocámara con el tripié y la dirigiera hacia el arca de la alianza. Y se acercaron y levantaron el propiciatorio. No sé qué tan pesado sea. Nunca he tratado de levantarlo, pero es de oro macizo. Y el ángel dijo, saca las tablas de piedra de allí. Dios quiere que todos puedan verlas. Yo las saqué. Pusieron el asiento de la misericordia de nuevo sobre el arca de la alianza. Yo retrocedí un poco y el ángel vino y tomó las tablas de piedra y las puso en una saliente de roca dentro de la cámara. Y luego me dio instrucciones para tomar una muestra de sangre del asiento de la misericordia y hacerla analizar, y yo hice todo lo que el ángel me dijo que hiciera. Antes de entrar a comentar lo que habéis visto ahora, bueno, me han dicho que recordé de que el hombre que yo he dicho que iba borracho se tambaleaba. Quizá no iba borracho, solo se tambaleaba por la edad, o que por lo parecía que era por la edad que tenía. Bien, no lo sé exactamente qué era, pero bueno, puede ser eso. En lo que habéis visto ahora, fijaos cómo Ron habla de que encuentra 4 ángeles dentro de la cueva donde el arca estaba siendo custodiada por ellos. ¿Sabéis? Cuando entrevisté personalmente a la familia y los allegados a Ron Wyatt, es algo que dentro de poco, esta era la sorpresa que os teníamos reservada, intentaremos pasar en una próxima conferencia, no os la perdáis. ¿Sabéis? Cuando estuve hablando precisamente con ellos, veréis que en la entrevista les digo, ¿había un ángel ahí dentro? Ron encontró un ángel y ellos dicen, no, 4. Enseguida todos dijeron, no, 4. Bien, cuando antes os he dicho de que esta semana alguien me había escrito dudando de la historia de Ron y demás, ¿sabéis? Yo tampoco soy inmune y como siempre los comentarios de las personas te afectan. Aunque uno tenga fuertes convicciones, a veces hay momentos en que la duda te quiere asaltar y pensar, ostras, bueno, igual alguien tendrá razón y yo me estoy destorotando totalmente. Pues quiero que recordéis cómo la semana anterior, en la conferencia anterior, os presenté unos escritos de Ellen White, donde precisamente estaban extraídos de este libro, La historia de la redención. En este libro se hablaba precisamente de un detalle muy importante, y era el que aparece en esta página, que es la 188, que ya vimos nosotros, y nos dice, 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones, para protegerla de cualquier peligro y para cumplir toda misión que se les requiriera en relación con ella. Jesús, el Hijo de Dios, seguido por los ángeles celestiales, iba delante del arca cuando ésta se aproximaba al Jordán. Las aguas se dividieron delante de su presencia. Cristo y los ángeles permanecieron junto al arca, y los sacerdotes en el lecho del río, hasta que todo Israel cruzó el Jordán.
Cristo y los ángeles acompañaron al arca cuando ésta giraba en torno de Jericó y finalmente derribaron sus macizos muros y entregaron la ciudad en manos de Israel. Es cierto que Ron se podía haber inventado, porque él habría leído esto, de que 4 ángeles estaban custodiando el arca. Hay otra cita, que es casi al final del capítulo, que también mostramos, de cómo los ángeles parece ser que estaban con el arca aún. Y vamos a pasar algo, si Dios quiere, en la próxima conferencia, que no os va a dejar para nada indiferentes. Pero sabéis, cuando os he dicho antes de que por un momento se te cruzan por la cabeza ciertas cosas debido a los comentarios, ¿no? Lo que mostramos en la conferencia anterior no estaba previsto que lo íbamos a hacer. Lo que estaba previsto que íbamos a hacer es lo que estoy haciendo hoy ahora. El sábado pasado, cuando con mi hija estábamos terminando de montar el PowerPoint, un rato antes de venir hasta aquí para dar la conferencia, yo tenía en la cabeza una cita de Ellen White que llevo unos días buscando, ya no sé dónde la he puesto, y creía que se hallaba precisamente en este libro, en la historia de la redención, sobre los 4000 años de historia hasta que Cristo muere en la cruz, porque creo que eso es muy significativo sabiendo que hay 6000 años de historia de la humanidad y luego viene Cristo, ¿entendéis? Si alguien la encuentra, por cierto, por favor que me la pase, porque es que no sé dónde la he puesto. Pero sabéis, con eso en mente, mientras mi hija terminaba el PowerPoint, me dirijo en la estantería donde tengo todos los libros del Espíritu de Profecía de Ellen White y cojo este buscando precisamente esta cita. ¿Sabéis? Os diré una cosa. ¿Veis que ahora tengo un punto aquí, verdad? No lo tenía antes. Este libro es nuevo. Este libro lo compré porque yo tenía uno, igual que este, más antiguo, que me había salido con algunas taras de 2 páginas en blanco, por eso me compré este, el otro, alguien me lo pidió, se lo di, siempre es aprovechable. Y, ¿sabéis? Yo a este solo le había quitado el plástico, había hecho así, para ver que estaba todo bien, y lo había guardado en esa estantería, apiñado junto a los demás. Cuando fui a coger este libro, lo cogí, tal como veis que hago este movimiento, más o menos sobre esta altura. Cuando lo giro, y quizás os vais a reír, o me vais a tomar por loco del todo, el libro automáticamente se me abre así, en mis manos. Lo que os estoy diciendo, bueno, los que me conocéis sabéis que no miento. Y se me abre precisamente donde ahora tengo el punto, porque yo ahora he de tener un punto, porque luego lo volví a probar y no se me abría jamás por aquí. Cuando me pasó esto, en el comedor de mi casa, mi hija estaba en su habitación con el ordenador, precisamente se me abren estas páginas que veis aquí, este capítulo 24, donde precisamente aparece algo muy interesante. ¿Lo veis? Capítulo 24. El título, El Arca de Dios y las vicisitudes de Israel. ¿Sabéis? Cuando veo precisamente esto, mi primera expresión en mi mente fue: Señor, ¿qué vos di? Señor, ¿qué me quieres decir? Os digo la verdad. Empiezo a leer. El arca de Dios era un cofre sagrado, confeccionado para contener los 10 mandamientos, etcétera, etcétera. Digo, ostras, esto está interesante, aquí hay algo seguro. Giro la página, solo una página, y es cuando llego a este párrafo que antes hemos leído. 4 ángeles del cielo acompañaban siempre el arca de Dios en todas sus peregrinaciones. Yo no recordaba, y este libro me lo había leído hace muchos años, no recordaba que 4 ángeles de Dios eran los que estaban custodiando el arca con Jesús. No lo recordaba. Pero, ¿sabéis? Yo sé que en esos momentos necesitaba que Dios hiciese algo para verificarme el relato de Ron. Podréis decir, es una casualidad, ¿vale? Es una casualidad. Pero yo no creo en esas casualidades. Que cojas un libro y se te abra en tus manos precisamente allí, solo
yo solo sujetando el libro se me abre justo aquí. Podéis pensar lo que queráis, pero yo es lo que en esos momentos precisamente necesitaba. Enseguida, ya os podéis imaginarme cómo hice, fui disparado hacia la habitación de mi hija. Filla, hem de ficar això ja. Hemos de poner esto ya, hija. Abrimos el escáner, empezamos a escanear estas páginas, mientras no podía aguantarme decirle a mi hija todo lo que pasó en esos momentos. Vamos a pasar al siguiente. Si quiere ver dónde fue sepultado Cristo, vaya, mire la tumba del jardín. Ahí es el lugar. Y el sitio de la crucifixión está aproximadamente a 80 pies de la tumba del jardín. No voy a decirle más sobre eso hasta que podamos mostrar a usted el video. Pero sea como sea, yo tenía un ventilador que era una especie de refrigeración y estábamos un poco afuera porque hacía muchísimo calor y el ventilador dejó de funcionar. Así era la miseria, la extrema miseria. El doctor había estado ayudando y cuando el ventilador se descompuso, sacó su almuerzo y se escabulló de nuevo bajo algunos arbustos a mi derecha. Y en la sombra estaba comiendo su almuerzo y yo estaba sentado en el suelo tratando de arreglar este ventilador. No tenía nada para que una persona sobreviva. ¿Alguna vez ha estado en esa situación? De todos modos, oí una voz que decía: Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. El dueño de esa voz sabía lo que estaba haciendo y me di cuenta por la forma en que lo dijo. Me sorprendió, pues se suponía que no había ahí nadie que lo supiera. Y levanté la vista, y allí de pie estaba Jesús. No estaba teniendo un sueño o una visión, porque después el doctor miró hacia arriba y dijo: Ron, ¿cree usted que hemos estado hablando con un ángel? Jesús lucía alto, de cabello oscuro, barba oscura, ojos castaños oscuro, tez más bien brillante para el pelo oscuro y ojos oscuros, y la más amable expresión que he visto en mi vida. Y yo supe que era Jesús. Pero soy un investigador y pensé, voy a hacer algunas preguntas para estar seguro. Así que le dije: Señor, ¿tú vives por aquí? Y él dijo: no. El traje que llevaba era un poco similar a los que los árabes usan hoy en día. No exactamente, porque la ropa era tejida a mano, no tejida a máquina como la de hoy. Y de cualquier forma, él dijo: no. Y entonces le dije: ¿es usted un turista? Y él dijo: no. No sabía qué más preguntarle, así que solo me senté ahí y le miré. Y entonces él dijo: estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. Recuerden a Jacob, que tuvo un sueño al norte de Jerusalén y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando, y dijo: no es otra cosa que puerta del cielo. Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén.
El profeta dijo que esa era la entrada al cielo. Me quedé sentado allí porque no sabía qué decir. Estaba totalmente mudo. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando para entonces. Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo: Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí. Ese, amigos, fue el más precioso momento de todo esto y el momento más preciado de toda mi vida. Espero que un momento aún más precioso vendrá para todos nosotros cuando podamos mirar esa maravillosa cara y oírle decir: venid, buen siervo y fiel, entra en el reino de tu Señor. Hemos visto como Ron también hablaba aquí de su encuentro con Jesús. Él describe precisamente cómo era Jesús. También podemos decir, bueno, esto se lo ha inventado él, podía llegar a ser, ¿no? Pero quiero contaros otra experiencia personal mía. Después de esta, ahora le decía a mi hermano, después de esto ya me cierran, seguro. Y no sé si os lo podré llegar a contar. Pero voy a intentarlo. Sabéis, yo hace aproximadamente un año fui expulsado de la Iglesia Cristiana Adventista del Séptimo Día. Tuve que comparecer ante la Junta de Iglesia, se me acusaba de varias cosas y finalmente se decidió que me borraran. Yo me sigo sintiendo plenamente adventista del Séptimo Día, a pesar de todo. Sigo creyendo en todos los mismos principios doctrinales, todos. No soy antitrinitario, como están diciendo algunos, ni creo en cosas raras, ni solo hablo de ciertas cosas, como algunos quieren mostrar. Pero, ¿sabéis? Antes os decía que todas las cosas nos influyen, y a mí no puedo decir que yo sea alguien que esté por encima de todos vosotros en absoluto, porque me pasa igual, lo mismo. ¿Sabéis? En esos momentos uno pasa momentos duros, son 40 años de estar en una iglesia, haciéndolo todo a su servicio, todo lo que he podido, aunque siempre he sido un vulgar laico, no he sido un don nadie dentro, es lógico, no tengo estudios de nada, es normal. Pero, ¿sabéis? Dentro uno a veces le vienen unos pensamientos, porque todos te dicen, deja ya de decir estas cosas, no hables de esto y tal, no tendrás problemas, y te van machacando continuamente. Llevo así muchos años para que deje de hablar de lo que hablo, muchos años. ¿Sabéis? En esos momentos, recuerdo que fue un día, yo me puse a dormir, y os digo la verdad, yo estaba durmiendo, no estaba despierto. O sea, Ron habla de un encuentro con Jesús estando despierto, haciendo ciertas cosas en un cierto lugar que luego comentaremos. Yo no, yo estaba durmiendo. Pero quiero deciros que ha sido la única vez que he tenido un sueño que no puedo decir que sea un simple sueño, uno de tantos más, que te puede impresionar más o menos. No, no puedo decir eso. ¿Sabéis? En ese sueño me sucedió algo totalmente distinto a lo habitual. Es un sueño con una experiencia de haberlo vivido en persona como no he tenido en ningún otro sueño. De un modo muy, muy distinto. ¿Sabéis? Recuerdo en el sueño, digo sueño, no quiero decir visión ni nada parecido, ni que yo estuviera trasladado al cielo, no quiero decir eso para nada, Y recuerdo que más o menos a esta distancia, en el sueño, veo a alguien sentado, justo tal como lo describe Ron Wyatt. Y os estoy diciendo que este sueño lo tuve antes de saber que Ron Wyatt había tenido un encuentro con Jesús así.
lo describe igual, igual. ¿Sabéis? Yo no hablé con Jesús en ese sueño, no hablé con Jesús. Él tampoco habló conmigo, ¿sabéis? Yo no puedo decir que tuve un diálogo con Jesús, no puedo decir eso. Solo vi de Jesús que me miraba fijamente. Y su mirada era una mirada de un amor indescribible. No se puede describir ese amor. Me sentí tan lleno de él, tan lleno. Y él solo hizo un gesto hacia mí. Solo hizo un asentimiento con la cabeza. Que yo entendí claramente que me decía, sigue adelante, vas bien. Bien, quiero añadir que en ningún momento quiero deciros de que pretendo ser profeta ni nada parecido. Tened eso claro. Sé que hay gente que dice, tú eres profeta porque lo que dices se cumple y tal. No, yo no soy profeta. Sí que es cierto que a veces he oído alguna voz dentro que me ha hecho levantarme e ir a buscar al ordenador un dato para denunciar a una persona puesta en masonería dentro de la iglesia adventista, un alto cargo. Pero bien, no con eso quiere decir que sea inspirado por Dios todo lo que hago, soy pecador como cualquiera. ¿Sabéis? A veces he ido a algún lugar y me dicen, sí, tú eres profeta porque no solo esto, sino que dices cosas que están despertando al pueblo de Dios. No soy profeta, digo lo que los profetas habían dicho antes que yo y que puede decir cualquiera de vosotros, no más. Pero sí que es cierto que he vivido una serie de experiencias que me he tenido que callar muchos años y solo contarlo a los más cercanos para que no me tomaran como una cabra, precisamente. Pero bien, que cada uno piense lo que quiera, es libre. Pero a mí todo esto me ha dado la convicción de que Ron Wyatt no mentía. Y ahora vamos a entrar otro vídeo, el último, si no recuerdo mal, que ya veréis que prácticamente ya ha salido alguna de sus palabras en esto, pero aún vamos a dar otros detalles que él mismo dijo, que también pasamos en una conferencia anterior y que luego vamos a comentar ya definitivamente para concluir el tema de hoy. Un centenar de yardas del lugar donde está usted sentado es donde eso tuvo lugar. Y esta tumba justo aquí es la verdadera de donde él resucitó. Esta es la entrada al cielo, mis amigos. Jacob, cuando tuvo su sueño, estaba solo un poco más al norte de aquí y tuvo su visión y dijo que vio ángeles ascendiendo y descendiendo. Dijo que este lugar no es otra cosa sino la puerta de entrada al cielo, y te aseguro que eso es lo que es. Y entonces estoy de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. Recuerden a Jacob, que tuvo un sueño al norte de Jerusalén y vio una escalera y ángeles de Dios subiendo y bajando, y dijo, no es otra cosa que puerta del cielo. Cristo estaba de camino desde Sudáfrica a la Nueva Jerusalén. El profeta dijo que esa era la entrada al cielo. Me quedé sentado allí porque no sabía qué decir. Estaba totalmente mudo. Ni siquiera estaba seguro de estar respirando para entonces. Él volvió a mirarme con esa expresión amable y dijo, Dios te bendiga en lo que estás haciendo aquí.
Habéis visto como Ron Wyatt, en estos pequeños trozos, fragmentos, habla precisamente de un lugar que es la puerta del cielo. Y él lo dice en un sentido literal. Podéis decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con tu experiencia personal? ¿Has ido con una puerta al cielo a algún lugar? ¿Has abierto una puerta y te has encontrado en el cielo? No, no, en absoluto. Pero sabéis, curiosamente, todos sabemos que el mundo esotérico habla mucho de puertas dimensionales, ¿verdad? Y de cómo a través de las puertas dimensionales pueden venir entes de otros mundos y pueden hacerse cosas, y las películas de ciencia ficción nos hablan de que podemos ir a otra parte del espacio, y etcétera, etcétera, ¿no? Uno como cristiano, lógicamente piensa, bueno, todo esto no es, porque claro, ya sabemos que, por ejemplo, los ángeles vienen y van como quieren. Sabemos que los seres de otros mundos no vienen aquí, por tanto nosotros no podemos ir a ningún otro lugar porque la liaríamos donde fuéramos, porque somos pecadores, y automáticamente rechaza todo este tema, ¿no? Pero sabéis, no me digáis por qué, un día tengo la sensación, lo que os decía antes, como si alguien te hablara a veces, ¿no? Diréis, bueno, es que tú también oyes voces como los de las noticias que has presentado antes, que están mal y son endemoniados y tal. Bueno, pues curiosamente algo me dijo de que esto no eran tonterías, que aquí había un algo. Sabéis, quizás he necesitado todos estos años de proceso mental en los cuales me he tenido que dar cuenta, o me he debido dar cuenta, de cómo Satanás no inventa absolutamente nada. Todo lo plagia de Dios. Y ahora que he estado presentando todas estas conferencias donde en tantas hemos venido mostrando cómo Satanás hace precisamente eso, quizás he estado preparado para recibir el conocimiento necesario para darme cuenta de que algo hay de cierto en eso. ¿Sabéis? Estuve buscando textos bíblicos. El primero que se me vino a la cabeza es el de Génesis, capítulo 28, donde se narra el encuentro de Jacob en Betel con alguien, ¿sabéis con quién? Todos lo recordáis. Y él tiene un sueño, una escalera que va del cielo a la tierra, por la cual descienden los ángeles de Dios, y él se despierta y dice, y despertó Jacob de su sueño, en el versículo 16, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Y el versículo 17 nos dice, y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Cuando nosotros leemos estos textos, siempre lo cogemos en el sentido metafórico, ¿no? Cristo es la escalera por la cual tenemos acceso al trono de la gracia de Dios, y Dios extiende su misericordia a nosotros a través de Cristo, y los ángeles, pues lógicamente son espíritus ministradores enviados desde el cielo, gracias a que Cristo iba a interceder por nosotros y ellos podían hacer esta función, ¿no? Pero a veces tenemos la tendencia a coger textos en un sentido bastante simbólico, que verdaderamente esto es cierto, esta aplicación es cierta, y olvidamos la parte literal. ¿Recordáis cuando, por ejemplo, los Reyes Magos dijeron los magos de Oriente, es la costumbre decir los 3 Reyes Magos en la festividad, los magos de Oriente, que estudiaban las profecías y encontraron un texto donde decía que saldría estrella de Jacob. Y solo hay esa frase, en medio de un contexto que para nada situarías tú en el contexto, ¿eh? En el texto, ya sabéis que se dice, el texto sin su contexto es un pretexto. Pero a veces en la Biblia eso nos pasa bastante, sobre todo en profecías mesiánicas de la segunda venida de Cristo también, en las cuales se suelta una frase
en medio de algo que parece que no tiene nada que ver. Ellos, dirigidos por el Espíritu Santo, evidentemente, captaron que eso no era un simbolismo solo. Yo cuando leía ese texto decía, estrella saldrá de Jacob. Bueno, vale, el Mesías que vendrá y ya está. Pero yo no iba a coger literalmente que aparecería una estrella en el cielo que llevaría hasta donde Jesús estaba. Ellos lo cogieron en este sentido literal. Nosotros tantas veces caemos solo en el simbolismo que olvidamos la literalidad de ciertos textos. Con este pensamiento empecé a indagar textos bíblicos, lugares donde se habla de la puerta al cielo. Empecé a buscar citas del espíritu de profecía de Ellen White hablando detalles sobre esto. Recordé la conferencia que dimos sobre el tema de Orión, por donde nosotros pasaremos hasta llegar al cielo, y por donde la Nueva Jerusalén descenderá hasta ponerse en un lugar concreto de esta tierra. Y empecé a indagar también, con más profundidad, lo que creía la gente del mundo esotérico. No para seguir lo que ellos dicen, en absoluto, sino para ver dónde estaba el plagio exactamente de Satanás, para poder denunciar y hacer entender a estas personas que están cayendo en estos engaños, que todo está basado en una verdad bíblica que Dios reveló y que nosotros hemos pasado por alto durante años y años. Quizás alguno lo ha podido pillar, lo ha discernido. Yo no lo había discernido jamás. Y con las personas de mi entorno que llevan 40 años como adventistas y más, a nadie jamás he oído hablar de esto. Podréis decir, ahora sí que esto ya está fatal, está para encerrar. Bueno, si Dios quiere, trabajaremos a fondo para que en la próxima conferencia, con el poco tiempo del que dispongo, podamos presentar este tema. Lo presenté en Madrid en una charla privada, más escuetamente. Veremos primero un documental, una porción de un documental del mundo esotérico, además de unos 45 minutos de duración, que nos va a servir para situarnos y como introducción para ver dónde están los engaños satánicos y cómo están arrastrando a multitud de personas con todos estos temas. Y luego mostraremos qué hay de verdad en todo esto. Pero ¿sabéis lo curioso del caso? Yo esto se lo dije a mi hermano, se lo dije al chico que habíais visto también, o hermano en fe también, que fue a entrevistar al director del Museo Wyatt. Le dije, bueno, a ellos se lo dije, y a mi hija, aquí detrás hay algo, y estoy convencido de que esto es cierto. Y ellos lo saben, yo hablé con ellos de esto hace ya un tiempo. ¿Sabéis? Cuando estaba repasando los DVDs de Ron Wyatt, llega un momento por la noche que estoy en casa, mi hija está en su habitación, yo estoy pasando esa filmación para luego poderla mostrar en conferencia a todos vosotros y ver por si tenía que cortar alguna cosa que no valiera la pena pasar en escenas y tal. Y llegué precisamente al trozo que habéis visto vosotros, que son dos trozos prácticamente seguidos de un mismo vídeo, de un mismo DVD. Cuando oí que Ron hablaba sobre puerta del cielo y lo decía en un sentido literal, me quedé impresionadísimo. Pero luego, ¿qué hago? Cojo el teléfono y enseguida llamo, precisamente, al chico colaborador que habéis visto en el Museo Wyatt, y le digo, mírate este vídeo urgentemente, urgentemente, verás de lo que habla Ron. Dime, porque yo ahora no puedo, dímelo, por favor. Se lo comenté. ¿Sabéis? Mientras se lo comentaba yo, bueno, los pelos se me erizaban totalmente. Cuando colgué el teléfono después de hablar un buen rato con él, también llamé a mi hermano, seguí viendo el DVD, con mi hija ya se lo había avisado, mira esto. Seguimos viendo
la continuación de la siguiente charla, porque hay un pequeño, si habéis visto, os habéis fijado, cuando él termina de hablar de la puerta del cielo, está en el huerto de Getsemaní, luego aparece un momento pantalla negra, y él sigue conversando en otro lugar, parece ser ya un lugar cerrado, una sala, y explica lo mismo un poco más detallado. Es interesante, porque cuando ya veo lo que allí termina de exponer, no puedo hacer otra cosa que volver a llamar a mi amigo urgentemente, y a mi hermano también. No me digáis por qué, pero Ron comprendió, no sé cuántos años atrás, si en el año 82 le sucedió esto, 1982, él comprendió que eso era literal. No he visto una predicación suya ampliando el tema, ni nada parecido, ni a ningún otro adventista que hable de esto, no he visto a nadie. Pero yo he necesitado 82, 92, 2, 12, 30 años para comprender que eso es verdad, y que eso tiene una implicación que va mucho más allá de lo que ahora os podéis llegar a imaginar, pero mucho más allá, porque vamos a comprender cosas que hasta ahora no discerníamos, y veremos que en los textos bíblicos hay una fuerza como jamás nos habíamos imaginado. A veces Dios nos habla en sentido literal y nosotros solo pillamos el símbolo. Ya está bien pillar el símbolo, pero por perder la literalidad, perdemos conceptos que son básicos para todo lo que tiene que venir. Sí, todo lo que tiene que venir de Daniel 11 y Daniel 12, sí. Pero sabéis, el tema va a ser largo. No sé si en una conferencia va a ser suficiente, creo que no, pero creo que valdrá la pena. Pero sobre todo es tened presente que si Dios quiere, si hacemos esta conferencia, hablaremos también de los extraterrestres. Y veremos qué implicación hay en todo esto, a través de estas puertas dimensionales y demás. ¿Qué hay de verdad en esto? ¿Qué hay de mentira? ¿Hasta dónde llega la tecnología del hombre? ¿Hasta dónde llega la tecnología de Satanás? ¿Y hasta dónde llega la tecnología de Dios? Y veremos implicaciones hasta el mismísimo fin del tiempo del fin. Y no solo este final, sino hasta 1000 años después, con otro acontecimiento que va totalmente ligado a lo mismo, y que nos va a servir para entender por qué las últimas grandes batallas de esta tierra están centradas en Jerusalén. Y vamos a ver cómo Dios nos ha estado dando su luz y nosotros no nos hemos enterado. Quizás ahora ha llegado el momento de comprender, quizás por eso Dios nos lo muestra ahora. Quizás alguno dirá también, mira, va el iluminado, y ya dice una de las suyas. Pero Dios está dando una luz adicional que hasta ahora no nos imaginábamos, porque ahora la necesitamos. Y con los argumentos que podremos mostrar, podremos hablar a gente que está puesta en este mundo esotérico creyéndose los engaños de Satanás. Y Dios quiera que sirva para que muchas más personas reaccionen y se pasen al bando de Dios, antes de que sea demasiado tarde. Porque Satanás va a jugar con todo eso también, muy fuertemente. Pues bien, quiero pediros disculpas por los momentos de emoción que he tenido en la charla de hoy. Sabéis, normalmente dicen que soy bastante frío, que soy un poco Humphrey Bogart en este sentido, pero hay momentos en que cuando uno habla de las cosas de Dios y las ha vivido, cuesta mucho contenerse. Pues bien, muchas gracias por vuestra atención, que Dios nos ayude a seguir firmes, porque aún hay faena por hacer. Y quiero deciros una cosa, ¿sabéis? No me digáis por qué. Cuando entré en la iglesia por primera vez con 7 años, cuando la conocí, la iglesia adventista, empecé a leer la Biblia. Y no me digáis por qué. Una de las cosas que enseguida me captó la atención fue el Arca de la Alianza.
Sabéis, también desde los primeros días de entrar en la iglesia adventista, empecé a leer los libros de Ellen White y empecé a ver esas citas donde hablaba de que el arca aparecería. No me digáis por qué, yo sentía las ganas de orar a Dios para que me ayudara a hacer algo con el tema del Arca de la Alianza. He estado así durante muchos años, esto no lo sabía ni mi familia. Diréis, bueno, es una bobada, mira, te había puesto esto en la cabeza y ya está. Yo no sé por qué. Pero, ¿sabéis? Han pasado los años y resulta que mi oración ha sido totalmente respondida. Yo no me lo hubiese imaginado jamás. He intentado mostrar todo lo que he podido de este tema, que sé ya ahora que muchas personas están reaccionando gracias a este tema. Gente que no creía en nada de Dios y se ha dado cuenta de que esto no eran bromas, se están convirtiendo al Señor. Gente de distintos países, incluido el nuestro, que ya sabéis que es un lugar muy ateo. Y estoy contento, estoy muy contento, porque Dios responde oraciones. No sé si el tema del arca va a llegar hasta aquí, por mi parte. No sé si Dios querrá que haga más cosas al respecto o no, no lo sé. Quizás sí, ya lo veremos. Pero sea como sea, Dios me ha vinculado en este tema del Arca de la Alianza y me he sentido muy identificado con cosas de las que decía Ron. Yo siempre he sido un aficionado a la arqueología desde pequeño. Me hubiese encantado estudiar arqueología, me hubiese encantado ir a buscar el arca y yo estuve pidiéndole a Dios esto durante muchos y muchos años de mi vida hasta ahora. Y, ¿sabéis? Cuando vi lo de Ron Wyatt, al principio no creía para nada lo que él decía, ¿no? Porque, sinceramente, soy una persona que analiza mucho las cosas y me parecía un absurdo lo que él estaba diciendo, sobre todo con lo de la sangre que caía desde la cruz, en la grieta, sobre el propiciatorio, etc. Y pasaron años desde eso, pasaron años. Automáticamente lo que sí oías de que ese hombre estaba como una chota, que se había desvariado, o que era muy sincero, pero se le había ido la cabeza, o que lo hacía todo por negocio, por dinero, que su familia está haciendo lo mismo ahora, etcétera, etcétera. Una serie de cosas que verdaderamente ahora puedo decir que eso es mentira. Y he ido comprendiendo que este señor fue guiado por Dios y que verdaderamente su testimonio, si en su tiempo ya llevó gente a Cristo, ahora sigue llevándolo. Quizás él abarcó mucho a la gente de zona de habla sajona, inglesa. Quizás Dios ha permitido que nosotros ahora podamos presentar esto en una lengua, el español, que puede llegar a muchos millones de personas en todo el mundo y que está llegando, porque recibo correos al respecto y estoy viendo cómo personas se están consagrando a Dios gracias a su labor, a la de Ron. ¿Sabéis? Me llamó mucho la atención cuando Ron, en una de sus intervenciones, él dice de que parece ser que ella ve que él llega hasta un punto y dice o habla de como si la faena la tuviera que seguir alguna otra persona. No sé si aún tendrá que haber más personas que sigan con esto, supongo que sí. Quizás ahora todos los que están siguiendo estas conferencias van a seguir un poco en esa línea, ¿no? Pero desde luego puedo dar gracias a Dios de que me ha ayudado a poder compartir todo esto con vosotros, porque ha valido la pena. Pues bien, gracias y hasta la próxima conferencia.